Esta semana, entonces, estamos continuando con la discusión sobre el tema de los expertos frente a la tecnociencia o la tecnociencia como un fenómeno que se puede abordar, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto respecto, en la última clase, respecto de una suerte de incertidumbre frente al papel de los expertos o al valor de los expertos o las experticias dentro de la sociedad. Y cómo esto puede ser entendido en una suerte de idea, ¿no es cierto?, también performativa respecto de lo que es la experticia. ¿Mm? Lo que me gustaría es que trabajáramos hoy día tiene que ver con un aspecto también vinculado con la experticia que se ha discutido bastante, que tiene que ver con el tema del cambio climático. Y para ello entonces vamos nuevamente a recurrir al texto, un texto de Bruno Latour. En este caso se trata de un texto que se llama Cara a cara con el planeta, una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Un título bastante interesante, justamente como lo trabaja Latour, y quiero que lo veamos en esto, así que vamos a pasar a la presentación en, en- en PowerPoint para que lo podamos revisar. Bien, entonces tenemos que la noción sobre el cambio climático ha sido abordada, ¿no es cierto?, por este texto de Bruno Latour, Cara a cara con el planeta, que está publicado, ¿no es cierto?, originalmente en el año 2015 y fue publicado en castellano en 2017, que es la versión que estamos trabajando en la clase. Este texto está organizado, como ustedes lo habrán visto, en base a conferencias, ¿no es cierto?, que son las que estructuran de alguna manera la discusión. Y la primera, ¿no es cierto?, conferencia tiene que ver justamente con la que estamos discutiendo ahora, en relación a lo que Latour llama, ¿no es cierto?, la inestabilidad de la noción de naturaleza. Entonces, la discusión sobre las experticias, que es lo que nos interesa en este curso, se enmarca en una discusión que es, por supuesto, mayor, que tiene que ver con la relación entre la sociedad o la cultura, digamos, moderna y la naturaleza. Ya hemos visto que muchas de estas discusiones que tienen que ver con las experticias no están situadas solamente en el ámbito de lo que podríamos llamar, por ejemplo, la experticia en base a la economía o la experticia en base, qué sé yo, a cómo funcionan la materialidad o las ingenierías, sino que siempre tiene una relación mucho mayor con un ámbito mucho más amplio. En el caso de la economía, por ejemplo, cómo funcionan las sociedades; en el caso de la materialidad, ¿no es cierto?, cómo funciona, ¿no es cierto?, el mundo de la técnica; y en el caso que estamos viendo ahora de la ecología, o de lo que se llama, ¿no es cierto?, el estudio del cambio o la discusión sobre el cambio climático, tiene que ver con la relación con la naturaleza, es decir, cómo hemos vinculado nuestra perspectiva de la naturaleza, ¿no es cierto?, con nuestra acción, y cómo esto ha generado, ¿no es cierto?, un desequilibrio, evidentemente. Por eso es que eh, la Tour habla, ¿no es cierto?, que estamos en una profunda mutación eh, de nuestra relación como humanos con el mundo. Y por lo tanto, no es solamente una crisis ecológica en el sentido de que tenga que ver o se sitúe solamente en la propia naturaleza, como si la naturaleza estuviera separada de nosotros, que es la visión moderna, digamos, de entender el mundo en esta perspectiva dicotómica de naturaleza-cultura o naturaleza-sociedad, sino más bien tiene que ver con cómo nos hemos relacionado nosotros mismos como humanos, y cómo esa relación entre nosotros ha ido alterando nuestro vínculo con la naturaleza. Ese es de alguna forma, según Latour, desde mi interpretación, el punto central de la discusión sobre el cambio climático. Entonces, tenemos que empezar a comenzar a, de alguna forma, pensar este problema del cambio climático no solamente como que algo que ocurre en la naturaleza, sino que es algo que ocurre entre nosotros los seres humanos y que tiene impacto sobre cómo nos vinculamos con la naturaleza. Ya, bueno, esa es la discusión que de alguna forma está enmarcada en este texto, y que
y que nos remite también, ¿no es cierto?, a la discusión sobre los expertos y la experticia, que es el tema que nos interesa en este curso. Bueno, aquí se producen varias situaciones bien curiosas, ¿no es cierto?, o interesantes, por así decirlo, ¿no? Primero, que desde los medios de comunicación recibimos todos los días malas noticias respecto de cómo está ocurriendo, ¿no es cierto?, desastres ecológicos, qué sé yo, un tanque de petróleo que inunda, ¿no es cierto?, un lugar y que contamina enorme cantidad de plataforma digamos, en marítima, una acumulación de basura, por ejemplo, de plástico, ¿no es cierto?, en el mar también, que es consumida en parte por ciertos peces, digamos, que tiene una repercusión también. El caso, ¿no es cierto?, de la contaminación tan terrible en la zona de Ventanas, ¿no es cierto?, que termina intoxicando a niños y niñas de un colegio cercano. Y bueno, podríamos decir muchas más. Prácticamente todos los días recibimos señales de que está ocurriendo una crisis ecológica que es provocada por los seres humanos. Pero ante ello, ¿no es cierto?, realmente no, según Latour, no lo recibimos más que con una suerte de calma, que es muy asombrosa. O sea, frente a todo lo que estamos recibiendo de estas noticias malas, digamos, de lo que está ocurriendo en la crisis ecológica, no hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos. Sabemos que una manera de entender esta crisis ecológica también tiene que ver justamente con el impacto que ha tenido la alimentación industrial, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bovinos, ¿no es cierto?, la carne de vacuno, o la plantación, ¿no es cierto?, en grandes extensiones de terreno, como los monocultivos, ¿no es cierto? Y sin embargo, seguimos alimentándonos como si esto no tuviera ninguna, digamos, como si nuestras acciones no tuvieran ningún efecto, como si seguir, digamos, eligiendo un tipo de alimentación que no tuviera eso ninguna consecuencia sobre la naturaleza. También con la forma de vestirnos, en el sentido de que continuamos, ¿no es cierto?, comprando mayor cantidad de ropa de la que necesitamos, ¿cierto?, con una suerte de periodicidad, ¿no es cierto?, que se hace cada vez más breve, digamos. O sea, cada vez duran menos las prendas de vestir, tanto por las modas, que van cambiando esto de forma periódica, evidentemente, como también respecto de una suerte de caducidad programada que tienen, ¿no es cierto?, las prendas de vestir, pero además las prendas de vestir que generan una enorme cantidad de uso de energía, por supuesto, pero también de utilización del agua, ¿no es cierto? En el marco de una crisis hídrica esto resulta bastante complejo y no cambiamos la forma de vestir, no decimos tal vez necesitamos ropa distinta, menos ropa, o ropa, ¿no es cierto?, que deje una huella de carbono distinta. No nos preocupamos ni siquiera de la huella de carbono que deja nuestro vestuario. Nuestro hábitat, nuestro transporte también, ¿no es cierto? Esto también genera esta dificultad. También nuestras técnicas de cultivo, ¿no es cierto?, tampoco se han modificado al respecto. O sea, no hemos modificado nuestra forma de producir, eh, y esto, ¿no es cierto?, ha ido impactando en esta crisis ecológica que estamos viviendo. Según Latour, debimos haber actuado desde hace por lo menos 30 años atrás, y parece que lo que en algún momento pudo haberse pensado como una crisis pasajera es realmente una alteración en la actualidad de nuestra sociedad o nuestra cultura con el mundo y con la naturaleza. Primero, según Latour, no podemos decir que no sabemos o que no nos hemos enterado, no tenemos información sobre este desastre ecológico. Pues esto ha sido documentado y probado desde inicios de la era industrial, o sea, desde 1800. Ya tenemos registros desde 1800 de que de alguna manera esta transformación a través de la industria del medio natural, ¿no es cierto?, traía consecuencias. O sea, lo sabemos ya. Latour dice que hay varias maneras de saber ignorar al mismo tiempo, y esta es la gran paradoja, que él aborda en este libro, ¿no es cierto?, Cara a cara con el planeta, que al mismo tiempo sabemos lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Podemos mirar lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, que todos los días recibimos noticias malas de lo que está ocurriendo en el planeta,
y al mismo tiempo ignoramos el problema. Es decir, a pesar de todas las noticias malas que recibimos, de los problemas que trae, ¿no es cierto?, nuestra alimentación, nuestra transportación, nuestro vestuario, ignoramos el problema, como si no existiera. Y aquí hay varias como vías que se han establecido a partir de esto, ¿no es cierto?, que han, digamos, construido diferentes posiciones respecto de este problema del desastre ecológico. Una de las más conocidas tiene que ver, ¿no es cierto?, con una suerte, según la teoría, un mundo paralelo que se ha construido por algunos donde efectivamente no hay ninguna amenaza, donde estas noticias malas son interpretadas simplemente como noticias falsas, donde se piensa, ¿no es cierto?, que los datos de los científicos son realmente manipulaciones por fuerzas oscuras. Hay toda una suerte de teoría conspirativa que dice que de alguna manera los científicos han creado este problema que no es real del cambio climático, han creado este problema de la crisis ecológica solamente para beneficiarse ellos mismos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay problema porque en realidad las amenazas no son reales. Eso es una posición bastante común y que ha estado, no sé si masiva, pero existe, digamos, en las redes sociales, circula con bastante, como todas las redes sociales que tienen que ver con estas posiciones, con bastante fuerza, digamos. Esta es una suerte de locura de negación, como la llama Latour, ¿no es cierto?, que muchas veces se presenta de forma fanática. Y ahí están los climasépticos, los climanegacionistas, que son todos, ¿no es cierto?, adeptos a las teorías del complot. Esta es una posición que no puede ser tomada desde la academia simplemente como ignorancia, como personas que no merecen de alguna forma ningún tipo de consideración. No, hay que tomárselo en serio porque para muchas personas esto efectivamente es así. Es un complot de un grupo, ¿no es cierto?, oscuro que nos ha hecho creer, o les ha hecho creer al mundo, digamos, que existe algo que en la práctica no es real. Entonces, hay que tratar de entender de dónde viene estas consideraciones, esta negación que se hace, ¿no es cierto?, en forma tan fanática. Hay una forma también más suave de locura que Latour le llama a los climato-quietistas. Quietistas, claro. Es decir, estar quieto frente al problema como si este problema no existiera. Estos, lo que llama, ¿no es cierto?, en castellano sería climato-quietesistas, ¿no es cierto?, que están como quietos, ¿no?, frente al problema del cambio climático. Simplemente dice que ya veremos, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir, que el clima siempre ha cambiado, que la humanidad siempre se la ha arreglado de alguna manera y lo importante es esperar y sobre todo no alterarse, ¿no es cierto? O sea, frente a todas las noticias malas que nos llegan de lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿no es cierto?, la posición ha sido simplemente esperemos que tal vez esto se solucione por sí mismo. Es como la típica idea que decía un presidente, ¿no es cierto?, del siglo XX en Chile, como que hay dos tipos de problemas, ¿no es cierto?, los que no tienen solución o los que se solucionan solos. Esto es como la posición típica de los climato-quietesistas. Que de alguna manera este problema se va a solucionar solo porque es parte de cómo funciona digamos, el clima. Esta es una posición también que es una, como dice Latour, ¿no es cierto?, es una suave locura. Lo otro es una locura total, digamos, de esto de teoría conspirativa. Y esto es una suave locura, pero que mucha gente lo utiliza en el fondo para no advertir la gravedad del problema. Porque esto no te hace a ti tener ningún tipo de acción, ningún tipo de movimiento, simplemente uno está quieto esperando que algo o que alguien solucione esta situación, o que se solucione sola, de alguna forma. Hay otra posición que también de alguna forma es un poco extrema, ¿no es cierto?, que es el pánico, y que propone una raíz a todo el sistema terrestre concebido como una máquina que ya no funciona, por lo tanto es una geoingeniería. Esto es una posición que también viene de la tecnología y de la ciencia. Han habido varios proyectos que por ejemplo, han pensado, ¿no es cierto?, en generar una estructura que cubre la Tierra, ¿no es cierto?, una estructura ingenieril, por supuesto, que evite que los rayos solares, ¿no es cierto?, afecten de tal manera a la superficie terrestre que esté provocando los daños que está provocando, digamos. Y otras
consideraciones más. Esto es un pánico que de alguna manera tiene una sobrereacción por el lado de la ingeniería, pero que no logra, digamos, solucionar el problema más grave, ¿no es cierto?, que es justamente nuestra relación con la naturaleza. O sea, no soluciona nuestra relación con la naturaleza en el sentido de que tenemos que tener un vínculo más equilibrado, digamos, sentirnos parte de la naturaleza, y notar que todo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión porque somos conjunto de algo, digamos, que en lo cual estamos unidos. Esta posición de la geoingeniería sigue diciendo la naturaleza está allá, nosotros estamos acá y lo que tenemos que tener es capacidad intelectual y técnica, ¿no es cierto?, para poder transformarla de tal manera que no nos afecte de la manera que nos está afectando en la actualidad. Ahora, toda esta discusión ha presionado de alguna forma el concepto mismo de experto. De alguna forma presiona el concepto mismo de experto, la base que permite entender la magnitud de la crisis que enfrentamos, ¿no es cierto? Aquí el concepto de experto o de experta, ¿no es cierto?, es el que me gustaría que ustedes pensaran, porque de alguna manera este es el concepto que estamos trabajando en el curso y que de alguna forma está siendo tensionado por estas consideraciones, tanto desde los que niegan totalmente una locura total, una locura suave, ¿no es cierto?, o estos que hacen o que creen una suerte de geoingeniería. En los tres casos, ¿no es cierto?, el concepto de experto se ve conflictuado. Y esto también se asocia a que desde la década del 90 del siglo XX ya han habido grupos de presión que se han movilizado para sembrar dudas sobre las reales dimensiones de esta crisis y sobre todo de los hechos que los científicos han utilizado para diagnosticar esta crisis, ¿no es cierto? Y eso es lo que están poniendo en duda. Estos grupos evidentemente notaron claramente lo que estaba en juego. Si se comprobaban los hechos, el origen de la crisis sería las emisiones de CO2, ¿no es cierto? Se ponía en duda el modo de vida industrial. Porque eso en el fondo es lo que tenemos que pensar acá nosotros. Si nosotros queremos enfrentar el problema medioambiental a partir de un cambio real, ¿no es cierto?, de cómo nos enfrentamos, como dice el autor, cara a cara con el planeta, ¿no es cierto?, tenemos que cambiar nuestro modo de vida. Y eso es lo más complejo. O sea, la geoingeniería no cambia nuestro modo de vida industrial, sino que lo profundiza. La locura, digamos, tanto suave o negacionista total, por supuesto, tampoco cambia nuestro modo de vida. Seguimos, ¿no es cierto?, teniendo inconsciencia respecto a lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos, ¿no es cierto? Y lo que está en juego, realmente lo que está en juego sobre el tema de la crisis ambiental es nuestro modo de vida moderno, diría yo, y no solo nuestro modo de vida industrial. Desde el punto de vista filosófico lo podríamos mirar un poco más amplio respecto de la propia modernidad. Entonces, ante eso, estos grupos, ¿no es cierto?, que tienen muy interés evidente, ¿no es cierto?, en todo lo que se llama, lo que se ha denominado la democracia del carbón, por así decirlo. Es decir, que funciona en base a los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, principalmente. O sea, todos los grupos que funcionan en base a los combustibles fósiles, todos los grupos que asociados a lo que el fósil o el combustible fósil puede mover, ¿no es cierto?, los transportes, en fin, se han visto de alguna forma conflictuados cuando ven lo que efectivamente está en juego acá, no lo que dicen los medios de comunicación muchas veces, sino que lo que efectivamente está en juego, que es nuestro modo de vida, industrial o moderno. Y ante eso han desarrollado una pseudo controversia de que la ciencia del clima sigue siendo incierta, lo primero, ¿no es cierto? Se aprovechan de que las controversias científicas, como lo hemos visto en este curso al inicio, ¿no es cierto?, siempre actúan sobre la base de que la ciencia es una actividad en permanente discusión, por lo tanto, siempre en controversia. Y desarrollan esta idea de que, porque la ciencia es una práctica de la controversia, ¿no es cierto?, y de la discusión, de que en realidad no está claro si efectivamente lo que ha hecho el ser humano, ¿no es cierto?, con la naturaleza, ha provocado el problema que tenemos en la actualidad. Entonces dicen, no, si esto todavía está en discusión, no está probado realmente si efectivamente ha habido un aumento de la temperatura por efecto de lo que hacemos los seres humanos, o es un aumento de la temperatura que ocurre solamente porque la Tierra, ¿no es cierto?, de pronto tiene
estas modificaciones, porque efectivamente si uno mira la larga duración, ¿no es cierto? Desde el punto de vista geológico, claro, la Tierra ha pasado por periodos de mayores temperaturas y menores temperaturas, por periodos de glaciación, o sea, periodos largos de tiempo, incluso antes de que existiera la propia especie humana, ¿no es cierto? Y no han querido, han tratado de no ver, digamos, porque les conviene, digamos, no porque no se den cuenta, de no ver, ¿no es cierto?, los datos y fehacientes que tenemos en la actualidad de que está claro, ¿no es cierto?, de que sí el ser humano ha incidido sobre el aumento de las temperaturas y sobre la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Y simplemente dicen, esto es incierto, todavía está en discusión, y por tanto, frente a eso, hay que esperar que los científicos, es como si esperar que los científicos se pusieran de acuerdo, cosa que no va a ocurrir, evidentemente, ¿no? Porque los científicos siempre están en discusión. Lo que no dicen es que la discusión de los científicos no es si efectivamente el cambio climático se debe a por efectos antrópicos, ¿no es cierto? O sea, generados por el ser humano, o no, digamos, porque eso hay un acuerdo, digamos, transversal a todos los científicos. La discusión es si esto lo podemos vincular solamente al momento en que se genera la revolución industrial, ¿no es cierto? En el siglo, sobre todo a partir del siglo XIX, si esto lo podemos mirar solamente desde el punto de vista de los países que están dominando, ¿no es cierto?, el espectro industrial, ¿no es cierto?, principalmente hoy día China o los Estados Unidos o partes de Europa, ¿no es cierto?, u otras discusiones de este tipo. Pero lo que no está en discusión, y hay un acuerdo, digamos, un consenso científico, que hay un efecto antrópico sobre la situación que estamos viviendo hoy día. Y lo que hablan, ¿no es cierto?, estos personajes, ¿no es cierto?, es que los climatólogos son un lobby, más, digamos, o los expertos del clima, los científicos locos deseosos de dominar el mundo, que es su versión mucho más, digamos, extrema, piensan y lo ponen de esta manera. Entonces, no están de alguna forma asumiendo o queriendo asumir de que los científicos tienen pruebas fehacientes de que hay un cambio, ¿no es cierto?, en la naturaleza por efecto de la acción humana. Lo que ven principalmente, y es otra de las consideraciones que ellos utilizan a la ecología, como un ataque al derecho de la humanidad a desarrollarse o a desarrollarse económicamente. Por ejemplo, lo que ha hecho Bolsonaro y sigue siendo en Brasil. Es como decir, bueno, los países del norte de Europa, Estados Unidos, tuvieron su momento de industrialización, ¿no es cierto?, donde cortaron los árboles de sus bosques, ¿no es cierto?, utilizaron el carbón, como Inglaterra, ¿no es cierto?, contaminaron las ciudades, como lo hizo Inglaterra también, y después generaron un desarrollo que ellos alcanzaron, ¿no es cierto?, y los permite situarse en países como de avanzada, digamos, en ese sentido. Y ahora que los países más pobres, que estuvieron fuera de la revolución industrial en parte, ¿no es cierto?, o que llegaron muy tarde, quieren desarrollarse, ¿no es cierto?, se les evita ese desarrollo. Y eso es lo que de alguna forma está mencionando Bolsonaro, ¿no es cierto?, en Brasil. Por supuesto, esto es una falacia evidente, ¿no es cierto?, y es una excusa para poder de alguna forma justificar en el caso de Bolsonaro, ¿no es cierto?, el daño que está haciendo la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, y Bolsonaro dice, la Amazonía no le pertenece al mundo, como se dice, no es el pulmón del mundo, sino que pertenece a Brasil, y Brasil tiene el derecho, incluso el deber, de explotarlo en beneficio propio de su propia economía, de su desarrollo, cosa que tampoco es así, porque esa explotación no va a toda la población, el dinero, digamos, y el capital está siendo concentrado en un grupo muy, muy pequeño. Y aunque no fuera así, y aunque realmente tuviera una... se diera la situación de que el dinero que se genere por efecto de la explotación de la Amazonía llegara a toda la población, aún así seguiría siendo un fenómeno, digamos, que es bastante inaceptable y complejo. Entonces, ese es un problema, porque como efectivamente los países del norte ya hicieron, ¿no es cierto?, la revolución industrial, ya explotaron sus recursos, digamos, vinculados sobre todo después a la energía fósil, digamos, ya contaminaron sus ciudades. Entonces, de alguna manera, ellos ven como Bolsonaro que lo que están haciendo estos países de alguna forma es evitar que otros países
le pueden hacer la competencia económica, y por eso no dejan que se desarrollen económicamente, y con la excusa de que, por ejemplo, Brasil, ¿no es cierto?, o la Amazonía es un pulmón para la humanidad. En el fondo no es verdad, es un pulmón para la humanidad, eso es lo que ellos dicen, como la Amazonía, sino más bien lo que quieren evitar es que Brasil se desarrolle para que no sea una competencia a los países que ya están en su proceso de industrialización avanzada. Esa es la tesis de Bolsonaro, que yo no comparto, por supuesto, pero hay que entender de dónde viene, y viene un poco de esta visión. Esto también, los grupos de poder, y eso está súper documentado, ha movilizado un grupo de lobistas, ¿no es cierto?, sobre todo comunicadores y expertos comprados, los expertos, que en inglés se dice expertos sucios, ¿no es cierto?, direct expertise, incluso algunos académicos, ¿no es cierto?, de alguna forma, para tratar de decir, ¿no es cierto?, todos estos aspectos que estaba mencionando, de que hay una discusión que todavía no está clara, de que esto es un ataque al derecho a modernizarse de ciertos países, ¿no es cierto?, o de que no es tan cierto de que el efecto antrópico sea lo que haya producido el cambio climático. Esto es algo que los grupos más poderosos de alguna forma han movilizado, y le han dado mucha publicidad, y por supuesto las redes sociales esto lo amplifican de una manera, ¿no es cierto?, muy, muy evidente, ¿no? Muchos políticos también del países industrializados, por supuesto, se han transformado en defensores del sistema, porque se dan cuenta, como lo mostré anteriormente, de que la discusión sobre la crisis ecológica es una discusión sobre nuestro modo de vida, y es una discusión sobre nuestro modelo de desarrollo. Y la famosa frase de Bush, ¿no es cierto?, justamente eso: nuestro modo de vida no es negociable. O sea, se puede negociar cualquier cosa, pero no nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida, según él dice, está basado en el fósil, está basado, ¿no es cierto?, en lo que más genera CO2, justamente. Podríamos discutir acá, ¿no es cierto?, por qué el combustible fósil se ha constituido el combustible que es la base de este modelo, ¿no?, pero sería otra discusión. Y entonces acá, a los especialistas, que son los que manejan los datos, ¿no es cierto?, que tienen esta práctica de la ciencia, ¿no es cierto?, de mirar con criterio de objetividad, ¿no es cierto?, el problema, son puestos como exaltados, como suerte de militantes de una causa, catastrofistas, y sus adversarios, ¿no es cierto?, los que están negando el cambio climático, se ven a sí mismos como ponderados, como que ellos no están en esa posición catastrófica, eh, eh, o posiciones apocalípticas, como dice acá este libro, ¿no es cierto?, que incluso se apropian del término escéptico, o sea, los climas escépticos. O sea, eso es una cosa terrible, porque el escepticismo es algo fundamental dentro de la ciencia, y el escepticismo está basado en pruebas. O sea, los climas escépticos no son realmente escépticos, son simplemente negacionistas. Es una diferenciación que habría que hacer. ¿Por qué no son escépticos? Porque el escepticismo no dice, se niega el problema. El escepticismo lo que hace es enfrentar, con argumentos, con datos y con evidencia, ¿no es cierto?, un argumento distinto para generar una controversia. Nosotros en este curso hemos estudiado las controversias científicas al inicio de la clase, y ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que las controversias científicas se construyen y se hacen, ¿no es cierto?, a partir del enfrentamiento de evidencias. Los climas escépticos no tienen evidencias, tienen simplemente teorías conspirativas, y tienen simplemente, ¿no es cierto?, grandes generalizaciones, por lo tanto no son escépticos. Pero se han apropiado el término escéptico, y eso es lo que, de hecho, a Latour le molesta bastante. Bien. Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo enfrentamos todo esto, cómo se enfrenta el fenómeno de las experticias frente a aquellos que están minando las bases de la experticia. Cómo enfrentarse a los medios de comunicación y discutir con aquellos que nos siguen el método científico. O sea, es una discusión bien interesante que se da, sobre todo en algunos medios, porque los que no son científicos se ponen al mismo nivel de los científicos. Por lo tanto, el que no es científico no discute con el método científico, simplemente con esta teoría conspirativa, ¿no es cierto? Y no se puede producir una discusión, y los medios de comunicación evidentemente lo ponen como si fueran ámbitos comparables, aunque no lo son. No sé, también se podría tratar de imponer la autoridad de la ciencia, ¿no?
Imponer la autoridad de la ciencia evidentemente sería algo complejo porque justamente la discusión sobre los expertos está basada en el hecho de que se considera a los expertos como alejados de la sociedad. Por lo tanto, imponer la autoridad de la ciencia tampoco sería algo muy práctico, en el fondo. De lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es que la autoridad del propio experto se pone en duda, por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, hay que enfrentarlo de una manera un poco distinta. Obviamente que no hay que esperar que la catástrofe se produzca, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es tratar de entender de que los científicos logren un poder político de representación, pero sin dejar de lado su faz científica. Y eso es lo más complejo. Por eso está puesto acá, perdón, todo esto como pregunta. Ustedes lo pueden discutir, pensar como pregunta, porque este es uno de los grandes temas de discusión de cómo nos vinculamos con las nociones de experticia. Entonces, lo que hemos mirado acá, ¿no es cierto? Y podemos compartir ahora el itinerario de la lectura, ¿no es cierto? Hemos mirado acá la campaña en contra de los propios expertos, la muerte de la experticia. En la clase anterior estuvimos mirando el aspecto performativo de las experticias, ¿no es cierto? Cómo se sitúa enfrente de la sociedad. Y hoy día, ¿no es cierto?, vimos un caso muy concreto, muy particular de el cambio climático, porque justamente es en este tema del cambio climático es donde las experticias se están jugando, digamos, una, ¿cómo se diría?, su sobrevivencia frente a lo que es, ¿no es cierto?, una sociedad que no quiere asumir su gran problema, porque en el fondo el gran problema no es el tema de los expertos, sino el gran problema que tenemos cuando se piensa el tema de la experticia asociado al cambio climático, es cómo entendemos nuestro modelo de desarrollo, cómo podemos modificarlo. Y si partimos como esta frase de Bush, ¿no es cierto?, que este modelo no es negociable, evidentemente se va a tratar de atacar al mensajero, es decir, al experto o a la experta, como parte del problema y no entender el problema real. En las próximas clases, entonces, vamos a trabajar ya algo más concreto que tiene que ver con la economía, ¿no es cierto? Y cómo la experticia en América Latina, particularmente en Chile, que es el caso más conocido, digamos, se ha ido y se fue construyendo como un apoyo, ¿no es cierto?, para el sistema político, ¿no es cierto?, tanto en dictaduras como en democracias. Bien, muchas gracias entonces por esta atención en la clase.